Hay un animal que ve con la piel, no con los ojos, con la piel. Sus ojos, de hecho, son daltónicos. No distinguen el rojo del verde, ni el azul del amarillo. Ven el mundo en escala de grises, como una fotografía sin color, como una pantalla mal calibrada. Y sin embargo, este animal produce en su superficie miles de colores distintos, gradientes, texturas, patrones que imitan con precisión exacta el fondo del océano, la roca de al lado, la arena que tiene debajo. Lo hace en milisegundos, lo hace mientras se mueve, lo hace mientras duerme. Nadie sabe cómo. Hay teorías, ninguna está confirmada. Llevamos décadas estudiando esto, con mejores microscopios, con mejores modelos, con mejores herramientas de imagen, y la respuesta honesta sigue siendo la misma. No lo entendemos, no del todo, no con la precisión que quisiéramos. Y ese es solo uno de los problemas, porque este animal tampoco debería ser inteligente. No tiene las condiciones estructurales que asociamos con la inteligencia. No tiene infancia, no tiene madre. La hembra muere días después de que eclosionen los huevos. No tiene grupo social, no tiene cultura, no tiene nadie que le enseñe absolutamente nada. Nace solo en el océano abierto y desde ese primer momento existe completamente por su cuenta, sin guía, sin referencia, sin historia compartida con nadie. Vive entre 1 y 3 años, luego muere. Y en ese tiempo abre tarros de cristal desde dentro, reconoce caras humanas individuales entre varias personas distintas, planifica rutas de escape, usa herramientas, aprende mirando a otros sin haber practicado él mismo. En al menos un caso documentado, escapó de su tanque por la noche, recorrió el laboratorio, se alimentó de otros tanques y volvió antes del amanecer. Los investigadores lo descubrieron por el rastro de humedad que dejó en el suelo. El animal sabía que tenía que volver. Hace todo lo que en otros animales requiere años, estructura social y herencia cultural acumulada durante generaciones. Lo hace sin ninguna de esas cosas, sin tiempo, sin compañía, sin precedente conocido que explique por qué funciona. Lo hace solo, en 2 años, con un cerebro que ni siquiera está en un solo lugar. Hay explicaciones parciales para cada una de estas cosas por separado. Pero cuando se ponen juntas, cuando se intenta construir una imagen coherente de lo que es este animal y de cómo funciona, la ciencia todavía no tiene una respuesta que lo abarque todo. Lo que sigue es un intento honesto de describir algo que todavía no sabemos cómo clasificar. El pulpo común, Octopus vulgaris, lleva en los océanos aproximadamente 300 millones de años. Apareció mucho antes que los dinosaurios. Sobrevivió todas las extinciones masivas. La que mató a los dinosaurios, la del Pérmico que eliminó al 96% de las especies marinas, todas. Y en todo ese tiempo, la evolución no lo condujo hacia ningún modelo conocido de complejidad cognitiva. No desarrolló estructura social, no desarrolló longevidad, no desarrolló cerebro centralizado. Lo que hizo fue otra cosa. Hay unas 300 especies de pulpos descritas, distribuidas por casi todos los océanos del mundo, desde aguas tropicales poco profundas hasta fondos de varios miles de metros. Los hay del tamaño de una uña. El pulpo de anillos azules que cabe en la palma de una mano lleva suficiente veneno para matar a un humano adulto en minutos. Y los hay como el pulpo gigante del Pacífico, que puede alcanzar los 4 metros de envergadura y pesar más de 40 kilos. Entre esos dos extremos caben formas, colores y comportamientos que a veces no parecen pertenecer al mismo grupo animal. Algunos son nocturnos y solitarios hasta el punto de que los científicos han pasado semanas en el mismo arrecife sin verlos. Otros son más activos durante el día, más visibles, más estudiados. Pero todos comparten algo. Todos viven poco. La mayoría de las especies llegan a los 2 o 3 años. Algunas, en aguas muy frías donde el metabolismo se ralentiza, pueden llegar a 5. No más.
Para un animal de su complejidad cognitiva, eso es una anomalía sin equivalente conocido en la naturaleza. La inteligencia, en la naturaleza, tiende a asociarse con longevidad, con tiempo para aprender, con herencia cultural. Los cuervos viven décadas y transfieren conocimiento entre generaciones. Se ha documentado que poblaciones de cuervos en distintas regiones usan herramientas de formas diferentes y que esas diferencias se mantienen porque los jóvenes aprenden de los adultos. Los delfines tienen estructuras sociales complejas que sostienen el aprendizaje colectivo durante años. Los chimpancés aprenden de sus madres durante una infancia que puede durar una década. Los elefantes transmiten conocimiento sobre rutas de migración y fuentes de agua a través de generaciones enteras, de forma que una manada que pierde a su matriarca pierde también parte de su memoria colectiva. La inteligencia, en casi todos los casos conocidos, es una inversión a largo plazo. Requiere tiempo para desarrollarse, tiempo para transferirse, tiempo para acumularse en algo que supere al individuo. No es solo una capacidad del cerebro, es una estructura que se sostiene entre varios individuos a lo largo del tiempo y que crece precisamente porque hay continuidad. El pulpo vive 2 años y muere solo, y sin embargo está ahí, abriendo tarros de cristal desde el lado de dentro. Esa contradicción es el centro de todo lo que hace al pulpo tan difícil de estudiar. No es que sea esquivo, ni que viva en zonas inaccesibles, aunque algunos sí lo son. Es que su biología complica casi todas las categorías que usamos para hablar de inteligencia, conciencia o comportamiento complejo. Es un animal que resuelve problemas sin tener, según nuestros modelos, las condiciones para resolverlos. Cada vez que la ciencia intenta ponerle un marco, el pulpo lo desborda por algún lado inesperado. Y eso no es una forma de hablar. Es una descripción bastante literal de lo que ha ocurrido en la investigación durante las últimas décadas. Un equipo demuestra que aprende por condicionamiento clásico. Otro demuestra que aprende por observación. Otro descubre que edita su propio material genético en tiempo real. Otro encuentra fotorreceptores en la piel. Cada resultado responde una pregunta y abre 3 nuevas, y el animal sigue ahí, en su tanque o en su grieta del fondo marino, completamente indiferente a la perplejidad que genera. El pulpo no es un misterio porque sea raro o porque viva en las profundidades. Es un misterio porque funciona, porque sobrevive con éxito desde hace 300 millones de años usando una arquitectura biológica que no se parece a nada que hayamos estudiado antes con este nivel de detalle. Porque cada vez que intentamos explicarlo con las herramientas que tenemos, algo no encaja. No por falta de datos, sino porque los datos que tenemos apuntan en direcciones que nuestros modelos no anticipaban. Y cuanto más lo estudiamos, más claro queda que lo que sabemos es bastante menos de lo que creíamos. Lo que sigue no es un inventario de trucos, no es una lista de cosas que el pulpo hace y que resultan llamativas. Es un intento de describir, con la honestidad que el tema requiere, un animal cuya existencia complica algunas de las preguntas más fundamentales que la biología lleva siglos intentando responder. ¿Qué es la inteligencia? ¿Dónde ocurre? ¿Qué necesita para existir? Y si nuestra forma de buscarla ha estado, desde el principio, demasiado limitada por el único ejemplo que teníamos. Un ser humano tiene 86.000 millones de neuronas. El pulpo tiene 500 millones. Un humano tiene 170 veces más. Pero hay algo más llamativo que el número. De esos 500 millones de neuronas, solo el 33% están en el cerebro central, una estructura del tamaño de una nuez pequeña que rodea al esófago como un anillo apretado, en el centro del cuerpo. El 67% restante está repartido en los tentáculos. 2/3 del sistema nervioso del pulpo no están en su cabeza, están en sus brazos. Y esos brazos no son extensiones pasivas que esperan instrucciones. Son centros de procesamiento independientes. Cada tentáculo tiene su propio ganglio nervioso, su propio minicerebro local. Cuando un pulpo introduce un tentáculo en una grieta oscura que no puede ver,
Ese tentáculo no consulta al cerebro central antes de actuar. Explora solo. Procesa la textura de la roca, la temperatura del agua, la composición química del entorno. Las ventosas, entre 160 y 240 por tentáculo, contienen quimiorreceptores que detectan moléculas disueltas en el agua. Cada ventosa puede, en cierto sentido, saborear lo que toca. Un tentáculo explorando una grieta no solo siente su forma, detecta si hay rastros químicos de una presa reciente, si hay señales de otro animal, si el entorno en términos moleculares sugiere peligro o sugiere comida. Todo ese procesamiento ocurre localmente, en el tentáculo mismo, en tiempo real, sin esperar autorización del centro. El cerebro central no dirige cada movimiento, coordina, establece objetivos generales, y los tentáculos los ejecutan con autonomía propia. El pulpo no es un animal con un cerebro y 8 apéndices. Es, en cierta forma, un animal con 9 centros de procesamiento trabajando en paralelo. En experimentos donde se seccionó quirúrgicamente la conexión nerviosa entre el cerebro y un tentáculo, manteniéndolo vivo e irrigado, ese tentáculo siguió respondiendo a estímulos. Siguió moviéndose. Siguió ajustando su postura. Siguió intentando agarrar objetos. No porque recibiera instrucciones, porque su ganglio local seguía procesando y generando respuestas por su cuenta. Un tentáculo de pulpo separado de su cerebro sigue comportándose como un tentáculo de pulpo. Los investigadores describieron el resultado como desconcertante en un sentido muy preciso, no porque fuera amenazante, sino porque el comportamiento era demasiado organizado para ser solo un reflejo, demasiado adaptativo, demasiado parecido a algo con iniciativa propia. ¿Dónde está el pulpo? No físicamente, en el sentido de la experiencia. Si 2/3 de su sistema nervioso procesan el mundo de forma autónoma, si los tentáculos toman decisiones sin consultar al centro, ¿dónde ocurre lo que sea que ocurre cuando un pulpo existe? ¿Hay un centro unificado de experiencia o hay 8 centros parciales funcionando en paralelo, produciendo algo que desde fuera parece unificado pero que por dentro no lo es en absoluto? No lo sabemos. La última vez que los ancestros del pulpo y los ancestros de los vertebrados compartieron un antepasado común fue hace más de 600 millones de años. Todo lo que el pulpo tiene, esta arquitectura distribuida, esta autonomía de los tentáculos, esta forma de existir repartido en 9 centros simultáneos, lo construyó solo, sin copiar ningún modelo, sin compartir ningún ancestro inteligente. Llegó a algo parecido a la inteligencia por un camino completamente diferente. Y eso significa que la inteligencia no es un accidente que ocurrió una sola vez. Es algo que la evolución puede encontrar de formas que todavía no terminamos de entender. El ojo del pulpo es una de las soluciones más llamativas de la evolución. No comparte origen con el ojo de los vertebrados. Las 2 líneas lo desarrollaron de forma completamente independiente, separadas por 600 millones de años. Y sin embargo, llegaron a algo muy similar: pupila, cristalino, retina. La naturaleza, ante el mismo problema, encontró la misma respuesta 2 veces por separado. Pero hay una diferencia fundamental. El ojo del vertebrado tiene varios tipos de células fotorreceptoras, cada una sensible a una longitud de onda distinta. Esa diversidad es lo que permite ver colores. Los humanos tenemos 3 tipos: rojo, verde, azul, y el cerebro construye el color combinando sus señales. Algunos pájaros tienen 4 tipos y perciben ultravioleta. El ojo del pulpo tiene un solo tipo de fotorreceptor, un solo canal. En teoría, visión monocromática, escala de grises, y sin embargo produce en su piel réplicas cromáticas de precisión milimétrica del entorno que tiene delante. No aproximaciones. El naranja exacto de ese coral, con sus sombras, con sus variaciones internas, en menos de un segundo. Esa contradicción lleva décadas sin resolverse.
En 2015, investigadores de la Universidad de California propusieron una hipótesis elegante. La pupila del pulpo tiene una forma en doble u irregular que no existe en ningún otro animal conocido. Observaron que esa pupila funciona en diferentes aperturas simultáneas y que eso podría permitirle usar la aberración cromática de su lente, el fenómeno por el que distintas longitudes de onda se enfocan a distancias ligeramente diferentes, para extraer información de color, aunque solo tenga un tipo de receptor. Distintas aperturas, distintos enfoques, distintas longitudes de onda detectadas en distintas partes de la retina. Es físicamente posible. Todavía no está demostrado experimentalmente de forma concluyente. Y aunque lo estuviera, quedaría la pregunta más difícil. La piel del pulpo contiene opsinas, las mismas proteínas fotosensibles que hay en la retina, distribuidas por toda su superficie. La piel entera puede detectar luz, sin ojos, sin señal al cerebro. De forma local y directa, cada región de piel recibe información lumínica del entorno que tiene inmediatamente delante. Una posibilidad es que cada región ajuste su color de forma autónoma, respondiendo a la luz local sin esperar instrucciones del cerebro central. Eso explicaría la velocidad y la precisión del camuflaje. Pero es una hipótesis, no una certeza. Lo que sí está bien descrito es la mecánica. La piel tiene 3 capas de estructuras ópticas activas. Los cromatóforos son células musculares con sacos de pigmento que se expanden o contraen por control nervioso directo. Un pulpo adulto tiene entre 2 y 10 millones, cada uno activable de forma independiente. Debajo están los iridóforos, estructuras cristalinas nanométricas que producen colores metálicos mediante interferencia óptica, respondiendo tanto a señales nerviosas como químicas. Y debajo los leucóforos, que reflejan luz difusa produciendo el fondo blanco sobre el que se superpone todo lo demás. Sobre todo eso, papillas musculares que cambian físicamente la textura de la piel en 3 dimensiones. Coordinar millones de elementos independientes para replicar simultáneamente color, brillo, textura y forma tridimensional en menos de un segundo es una operación cuya complejidad todavía no podemos describir con precisión matemática completa. Y ocurre mientras el animal duerme. Las cámaras han registrado a pulpos produciendo patrones cromáticos complejos durante el sueño. Patrones que aparecen, se desarrollan durante varios segundos, replicando texturas específicas, y desaparecen, sin estímulo externo visible. Algunos investigadores sugieren que podría estar relacionado con algo funcionalmente parecido a soñar. Es especulación honesta, no certeza. Pero el fenómeno está documentado en vídeo. La piel del pulpo no es una pantalla. Es un sistema de procesamiento distribuido que opera con o sin el cerebro, en tiempo real, con una resolución que ningún sistema artificial ha logrado replicar. Y lo hace un animal que por sus ojos no debería ver los colores que produce. En un laboratorio de Nápoles, a finales de los años 90, una investigadora notó algo que no encajaba. Uno de sus pulpos abría sistemáticamente los tarros de comida antes de que llegara la hora de comer. No era hambre inmediata. Había comido recientemente. El tarro estaba cerrado, sin señal visible de que fuera a abrirse pronto. Y el pulpo lo abría igualmente. No como si lo descubriera, como si lo recordara, con la eficiencia de algo que ya sabe exactamente lo que está haciendo y por qué. Lo que perturbaba no era que abriera el tarro, era la anticipación. El animal había establecido una expectativa sobre lo que iba a ocurrir y se adelantaba a ella. No era el único comportamiento de ese tipo que se documentaba. Pulpos en acuarios de distintos países habían sido registrados apagando focos al golpearlos repetidamente con agua hasta cortocircuitarlos, reconociendo a cuidadores individuales entre varios humanos y reaccionando de forma distinta según la persona, escapando de sus tanques por la noche, recorriendo laboratorios, alimentándose de otros tanques y volviendo antes del amanecer.
En un caso documentado en Nueva Zelanda, los investigadores reconstruyeron el recorrido completo siguiendo el rastro de humedad en el suelo. El pulpo había cruzado superficie seca, un entorno completamente ajeno a su biología. Había comido y había vuelto al mismo tanque del que salió. Sabía a dónde tenía que volver. Volver al punto correcto implica mantener una representación del origen activa durante todo el recorrido. Implica, en alguna medida, futuro. Y lo hace un animal que no debería tener las condiciones para nada de esto. La inteligencia compleja en vertebrados se asocia con corteza cerebral, infancia larga, transmisión cultural y vida social. El pulpo no tiene corteza, no tiene infancia. La hembra muere agotada días después de que eclosionen los huevos, sin haber comido ni movido durante semanas para oxigenarlos con sus tentáculos. No tiene cultura, no tiene vida social. Nace completamente solo, y así permanece hasta que muere. No hay nadie que le enseñe nada. Y sin embargo, en experimentos de condicionamiento clásico, aprende asociaciones en una o dos exposiciones. En experimentos de condicionamiento operante, alcanza niveles de eficiencia comparables a vertebrados con cerebros mucho más complejos. Retiene lo que aprende durante días. Lo generaliza a situaciones nuevas. Pero el resultado más difícil de explicar es el aprendizaje observacional. En estos experimentos, un pulpo observa a otro ejecutar una tarea. Elegir entre dos objetos de colores distintos para obtener comida. El observador no participa, solo mira. Y después, elige el mismo objeto que vio elegir al otro. En algunos experimentos, anula su propia preferencia previa en favor de lo que vio hacer al modelo. No es imitación ciega. Es evaluación. Observar un comportamiento ajeno, extraer información útil, aplicarla sobre las propias decisiones. Ese tipo de aprendizaje, en vertebrados, ocurre dentro de relaciones sociales que le dan sentido. Imito a mi madre. Imito al individuo de alto rango. El pulpo no tiene ninguna relación con el modelo que observa. Lo mira una vez a través de un panel de cristal y aprende de él. ¿Qué significa aprender así? ¿Qué significa construir memoria en soledad absoluta, sabiendo que desaparecerá con uno mismo, que no se transferirá a ningún otro individuo, que el siguiente pulpo empezará exactamente desde cero? Cada pulpo empieza desde cero y llega al mismo sitio. Desde el punto de vista evolutivo, eso plantea una pregunta incómoda. ¿Por qué mantener durante 300 millones de años una inversión cognitiva tan costosa si no se acumula ni se hereda? La respuesta más aceptada es que la flexibilidad individual es suficiente para justificar el coste. Un pulpo que aprende rápido y se adapta tiene ventaja inmediata de supervivencia, independientemente de si ese aprendizaje dura más que él. Pero eso implica que la inteligencia puede existir sin ninguna de las condiciones que creíamos necesarias para ella. Sin longevidad, sin cultura, sin nadie. En 2017, un artículo publicado en la revista Cell produjo una reacción inusual en la comunidad científica. No fue alarma ni escepticismo. Fue perplejidad tranquila. La que ocurre cuando un resultado es metodológicamente sólido y aún así no encaja con nada de lo que se sabía antes. El estudio documentaba que los pulpos editan su propio ARN mensajero de forma masiva, reescribiendo activamente el código de funcionamiento de sus proteínas en respuesta al entorno, en tiempo real, como individuos. Para entender por qué eso es extraordinario, hace falta un paso atrás. El ADN es el código genético original, fijado desde la concepción, estable, transmitido de generación en generación con alta fidelidad. No cambia durante la vida del individuo. El ARN mensajero es la copia de trabajo. Lee el ADN y lleva sus instrucciones a la maquinaria celular que produce proteínas. En la mayoría de los organismos, esa copia es fiel. Las modificaciones al ARN existen, pero son la excepción. Ocurren en una pequeña fracción de los transcritos y cumplen funciones reguladoras específicas y limitadas. En los pulpos,
esa excepción se convierte en norma. Editan hasta el 60% de sus transcritos de ARN en el sistema nervioso. Más de la mitad de todas las copias de trabajo que produce su sistema nervioso han sido modificadas respecto al ADN original. Las proteínas resultantes pueden diferir significativamente en estructura, en función, en propiedades eléctricas, de lo que el ADN especificaba. El mecanismo se llama edición por ADAR, enzimas que convierten una base específica del ARN en otra, cambiando el código de forma puntual y precisa. No es aleatorio. Las mismas posiciones se editan de forma consistente en individuos de la misma especie bajo las mismas condiciones. Es regulación dirigida y cambia según la temperatura del agua. Los pulpos de aguas frías editan las proteínas de sus canales iónicos de forma diferente a los de aguas cálidas. Los canales iónicos son fundamentales para el funcionamiento neuronal. Controlan el flujo de iones a través de la membrana celular y ese flujo es la base física del impulso nervioso. A temperaturas bajas, las membranas se vuelven más rígidas y los canales funcionan más lento. En la mayoría de los animales, eso ralentiza todo el sistema nervioso. El pulpo edita esas proteínas para que funcionen correctamente a la temperatura que tiene en ese momento. Un pulpo ártico y un pulpo tropical tienen neuronas con propiedades eléctricas funcionalmente similares, aunque operen a temperaturas que difieren en 20 grados. El animal reescribe las instrucciones de funcionamiento de su propio sistema nervioso para mantener rendimiento en condiciones radicalmente distintas. Eso no ocurre a escala evolutiva. Ocurre en el individuo, durante su propia vida. Los investigadores observaron además que el genoma del pulpo, el ADN original, es notablemente conservado comparado con otros moluscos. Poca variabilidad entre individuos. Y propusieron que los dos fenómenos están relacionados de forma inversa. Si el organismo puede editar su ARN de forma tan extensiva, la presión selectiva sobre la diversidad del ADN disminuye. No necesitas muchas variantes genéticas distintas en la población si cada individuo puede ajustar su propia expresión en tiempo real. En lugar de evolucionar el código fuente, el pulpo evoluciona la capacidad de editarlo él mismo. Las preguntas que quedan abiertas son considerables. No sabemos con qué velocidad responde la edición a cambios ambientales agudos. No sabemos si tiene efectos cognitivos directos. No sabemos hasta dónde llega su alcance real. Lo que sí sabemos cambia algo fundamental en la forma de pensar la adaptación. Durante mucho tiempo asumimos que los individuos nacen con lo que tienen y que las especies cambian a lo largo de generaciones. El pulpo cruza esa frontera, no la elimina, pero muestra que tiene excepciones que no anticipábamos. En 2021, el Reino Unido incluyó a los pulpos en su legislación de bienestar animal. No fue una precaución administrativa. Fue la consecuencia directa de una revisión científica encargada por el gobierno, el informe Birch, que analizó la evidencia disponible y concluyó que era suficientemente sólida para justificar protección legal explícita. Es un paso inusual en la historia de la legislación sobre bienestar animal y dice algo sobre hacia dónde se está moviendo la investigación. Durante mucho tiempo la pregunta de si los invertebrados podían sufrir se respondía rápido. No tienen el sistema nervioso adecuado. Sin corteza cerebral, sin las estructuras que en vertebrados asociamos con la experiencia consciente del dolor. La cuestión parecía resuelta antes de plantearse. Los invertebrados podían detectar estímulos dañinos. Eso nadie lo negaba. Pero esa detección se clasificaba como nocicepción pura. Un reflejo sin experiencia interna, sin nadie que sufriera. Era una respuesta cómoda porque asumía, sin cuestionarlo, que la experiencia consciente solo puede ocurrir en sistemas nerviosos parecidos al nuestro. El pulpo complica esa suposición desde varios ángulos. Después de una lesión en un tentáculo, los pulpos muestran comportamientos de protección prolongada que continúan mucho después de que el estímulo dañino haya cesado. Retraen el tentáculo afectado, evitan usarlo, cambian su postura general para protegerlo.
durante horas o días, no solo durante los segundos posteriores al daño. Eso es cualitativamente distinto a un reflejo. Un reflejo cesa cuando cesa el estímulo. La protección sostenida en ausencia de estímulo activo sugiere una representación mantenida del daño. Muestran también sensibilización generalizada. Después de una lesión localizada, responden con mayor intensidad a estímulos en zonas no lesionadas. En vertebrados ese es uno de los marcadores fisiológicos del dolor crónico. Y cuando se les administran analgésicos que en vertebrados reducen la experiencia subjetiva del dolor, no solo bloquean receptores periféricos, sino que actúan sobre el sistema nervioso central. Los comportamientos de protección y sensibilización disminuyen. El animal actúa de forma más parecida a como actuaba antes de la lesión. Eso no prueba que el pulpo sufra como un mamífero, pero hace que la pregunta sea legítima de una forma que antes era fácil ignorar. El problema más profundo es epistemológico y no tiene solución técnica sencilla. No tenemos acceso directo a la experiencia subjetiva de ningún animal que no seamos nosotros. Lo que tenemos son comportamientos, estructuras anatómicas y respuestas fisiológicas. De esos datos construimos inferencias. Con los vertebrados ese salto es razonablemente corto, porque la arquitectura es parecida a la nuestra. Con el pulpo la arquitectura es tan diferente que no sabemos si las mismas inferencias se sostienen. El filósofo Peter Godfrey Smith, que ha pasado años buceando con pulpos salvajes en Australia, plantea la pregunta de forma precisa: si existe algo parecido a la experiencia subjetiva en el pulpo, ese algo probablemente no se parece a nada que podamos imaginar, no porque sea más primitivo, sino porque es radicalmente diferente. Una experiencia distribuida en 8 tentáculos con procesamiento propio, en millones de receptores de piel, en un sistema que integra el mundo de forma paralela y descentralizada. ¿Qué siente un tentáculo cuando explora solo una grieta oscura? ¿Hay algo que se experimenta localmente, de forma independiente al resto del animal? ¿O todo se integra en algún punto central que todavía no hemos identificado? No lo sabemos. Y hay algo importante en reconocer eso con honestidad. Hemos estado definiendo inteligencia, conciencia y experiencia usando un único ejemplo como referencia: el nuestro. El pulpo lleva 300 millones de años siendo otra cosa completamente distinta, que también funciona, que también resuelve, que también persiste. Si eso implica que también experimenta, no tenemos todavía las herramientas para saberlo, pero tampoco tenemos razones sólidas para descartarlo. El pulpo muere sin haber enseñado nada a nadie. Todo lo que aprendió durante su vida: qué tarro se abre con torsión hacia la izquierda, qué cuidador lanza agua, qué grieta del arrecife tiene la temperatura exacta que necesita para descansar, qué presa reacciona de esta forma y no de aquella, qué entorno es seguro y qué entorno no lo es. Desaparece con él, no se transfiere, no se hereda, no deja rastro en ningún otro individuo. El siguiente pulpo que nace en ese mismo arrecife no tiene ninguna ventaja cognitiva sobre los que nacieron hace 100 años, ni sobre los que nacieron hace 100 millones. Empieza exactamente desde el mismo punto de partida, con el mismo sistema nervioso, con las mismas capacidades, sin ningún pozo de lo que el anterior construyó durante su vida entera, y llega al mismo lugar. Eso no encaja bien en ninguna narrativa sobre la inteligencia que tengamos. No en la narrativa evolutiva clásica, que explica la inteligencia como una inversión acumulativa que crece con el tiempo y se transfiere entre generaciones. No en la narrativa sobre el progreso cognitivo, que asume que la inteligencia avanza, se construye sobre sí misma, deja pozos que el siguiente puede usar. No en ninguna narrativa que hayamos construido para explicar por qué existe la mente y para qué sirve. El pulpo no acumula, no hereda, no construye nada que dure más que él mismo, y sin embargo lleva 300 millones de años aquí, sobreviviendo con éxito absoluto a todo lo que el planeta ha hecho en ese tiempo, a todas las extinciones, a todos los cambios de temperatura, a todas las transformaciones de los océanos. Mientras linajes enteros de animales mucho más grandes, mucho más longevos y mucho más sociales desaparecían, el pulpo seguía abriendo tarros, reescribiendo su ARN,
viendo con la piel, aprendiendo solo, sin acumular, sin transferir, sin construir nada que lo sobreviviera. Hay algo en eso que resiste el análisis limpio, algo que no se deja explicar del todo con los modelos que tenemos, por buenos que sean. Algo que permanece al otro lado de lo que sabemos, no como un misterio romántico ni como una exageración, sino como una pregunta técnica real que la biología todavía no ha respondido de forma satisfactoria. Llevamos décadas estudiando al pulpo con herramientas cada vez mejores. Sabemos cómo abre tarros, sabemos que reconoce caras, sabemos que edita su propio ARN, sabemos que su piel contiene fotorreceptores, sabemos que 2/3 de su sistema nervioso viven en sus tentáculos y que esos tentáculos toman decisiones por su cuenta. Sabemos que aprende mirando, sin practicar, sin que nadie le enseñe. Cada cosa que sabemos genera nuevas preguntas que todavía no sabemos responder. Lo que no sabemos es qué es. No en el sentido taxonómico, eso está claro. En el sentido más difícil, ¿qué ocurre dentro? Si hay algo que es ser un pulpo. Si ese algo se parece a algo que podamos imaginar. Si las categorías que tenemos, inteligencia, conciencia, experiencia, sufrimiento, son las categorías correctas para describirlo, o si necesitamos otras que todavía no hemos construido porque nunca antes tuvimos razón para necesitarlas. El océano lleva 300 millones de años desarrollando una respuesta a esas preguntas. Nosotros llevamos unas pocas décadas aprendiendo a hacerlas bien. Si este vídeo te generó alguna pregunta, o quieres que exploremos otro tema del océano, los comentarios están abajo.